Violencia general, una violencia estructural, y la sumamos a la licenciada Gauna, si te parece. Gracias por acompañarnos. ¿Qué nos pasa que estamos tan violentos y que reaccionamos de esta manera? La forma de encontrar una resolución de los conflictos es esta. Bueno, primero gracias por la invitación. Y en realidad creo que es una pregunta bastante compleja, ¿no? Pero creo que básicamente tiene que ver con que estamos atravesando una crisis psicosocial bastante importante que se atraviesa por un montón de factores políticos, económicos, culturales, educativos, un montón de ellos, y que de alguna manera empiezan a mostrar que la violencia ya no se toma solamente como un mero síntoma, sino como una forma que se empieza a ser como habitual y hasta a veces legitimada de vincularnos, ¿no? Naturalizado. Claro, se empieza a naturalizar, pero porque se legitima por algunas prácticas, ¿sí? ¿Qué legitima? ¿O qué prácticas son las que dan este aval? Bien. Esta idea de pensar, un poco retomando los casos que ustedes traían recién, ¿no? Estas formas que fueron mencionando como de expresar la violencia, ya sea violencia de género, ya sea violencia urbana, ya sea los diferentes tipos de violencia que existen, tienen que ver mucho con esta intención de recuperar el poder en tiempos donde todo se siente como pérdida, ¿no? Entonces, cuando respondemos de alguna manera o tenemos estos dichos o estas manifestaciones, no son solamente impulsos o frases, sino que son expresiones de una estructura que legitima la dominación y que legitima de alguna manera la anulación de la otra persona, ¿no? Esto de, me dijiste algo malo, te atropello, te voy a perder, bueno, no puedes vivir sin mí, te desfiguro, ¿no? Bien, y ante estas situaciones, ante estas respuestas, esta intención de retomar el poder, ¿hay consecuencias? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del caso de estos conductores violentos, están imputados, están detenidos, el agresor de esta mujer está detenido también. ¿No se mide esa consecuencia? Y bueno, pasa que en realidad, como te decía recién, son tiempos donde la crisis es tal que en realidad, cuando hay cierto orden establecido y se empieza a tener esta vivencia de que se va a perder cierto orden, las personas empiezan de alguna manera a actuar de una manera, a accionar de una manera mucho más impulsiva, ¿sí? Entonces no siempre se van a medir las consecuencias, porque durante tanto tiempo se normalizó, se naturalizó, se legitimó que estaba bien de repente atropellar o pasar por encima al otro, que durante mucho tiempo estas cosas quedaban dentro de casa, ¿no? En el ámbito privado. Y de repente no es casualidad que hoy el ámbito público sea el lugar que se elige justamente para expresar todo esto, ¿no? Es interesante pensarlo. ¿Y qué pasa con las futuras generaciones que están viendo esto, ¿no? Que están naturalizando justamente lo que ven en las noticias, lo que ven de su padre, de su madre, de sus familiares, en estas actitudes? Yo creo que en realidad lo que tiene este contexto actual es que evidencia muchísimo el funcionamiento de esta lógica que implica la violencia, ¿no? Que es el someter a otra persona, el controlar a otra persona, y que al ser tan evidentes las manifestaciones tenemos que sí o sí tomar acción sobre eso. Y para eso, y sobre todo para las generaciones más jóvenes, como vos lo estás planteando, es importante empezar a asumir responsabilidades, contar con políticas públicas, con equipos transdisciplinarios que puedan accionar desde una perspectiva informada en trauma, empezar a apuntar más a la educación y a esta cuestión de responsabilizar justamente para generar cambios, porque se ven, ¿no? Entonces ya no es que pasa puertas adentro, pasa afuera y hay que hacer algo con eso que se está viendo. Licenciada, pensaba, da la sensación de que hay reacciones basadas en los impulsos y no tanto en la razón. Estamos hablando de personas. Y reitero este concepto, las consecuencias, quienes agreden, quienes matan, quienes se convierten en femicidas, quienes ante una discusión de tránsito golpean, esa persona cae mal, se muere, terminan siendo homicidas. ¿Por qué no hay conciencia y por qué se responde con esa cuestión emocional y no tanto pensante o racional? Tiene mucho que ver con esto que decía recién, de cuando estamos acostumbrados y acostumbradas a cierto orden, de repente que se empiece a romper ese orden, y con ese orden me refiero a esta lógica asimétrica, ¿no? Donde alguien está por encima de la otra persona y somete y domina y demás. Cuando se empieza a romper ese orden, eso genera cierta inestabilidad, ¿sí? Si lo pensamos en nuestro día a día, de repente, cuando nuestra rutina se ve alterada por algo, genera
una desregulación en cierto punto, ¿no? Entonces, ya a nivel cultural, son muchos los movimientos que están teniendo lugar, afortunadamente, pero desafortunadamente no tenemos las herramientas de regulación y de contención ni personales, ni institucionales, ni políticas y demás. Por eso hago hincapié en esto. Ahora es evidente, ahora es el espacio público el escenario donde se empiezan a mostrar todas estas manifestaciones. Esto ya es una alerta, Entonces, ¿no? urgente. Claro. Esto es una alerta, clarísima. Ya viene hace mucho la alerta, digamos. Esto claramente ya es la acción concreta. El tema es que la tenemos ahí, la tenemos al frente, y somos todas las personas las que tenemos que actuar en pos de eso. Quienes somos privilegiados y privilegiadas y podemos estudiar y podemos intervenir y podemos tener otro tipo de recursos, creo que es clave esto de poder actuar de manera transdisciplinaria para la prevención. Y para eso necesitamos también articular con sistemas públicos, ¿no? ¿Qué pasa si a todo este sistema, este caldo, se le suma la crisis económica? ¿Esto potencia? ¿Esto vivir en para Argentina? dónde? Claro. ¿Qué sucede con eso? Porque cuando hay conflictos, lo económico tiende a motorizar, ¿no? Es que tiene que ver, a ver, lo interpreto desde mi perspectiva, ¿no? Pensándolo desde un punto de vista mucho más sistémico y cultural, también tiene que ver con esto. Cuando la vivencia es de pérdida constantemente, la necesidad de recuperar el control tiende a ser mucho más impulsiva, ¿no? Aparte vivimos en una situación de ebullición, de cambios, de crisis, de problemas, y me da la sensación de que todo el mundo explota ante el primer hecho, ¿no? Claro, y hay menos que perder porque ya tengo poco. Tal cual. Claro. En lo económico, en lo que, claro. Por eso hablo de crisis psicosocial, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con cuestiones de regulación emocional, con cuestiones más culturales que se van moviendo y que nos atraviesan de fondo y que no elegimos, ¿no? Y también con esto, crisis económicas, ideas políticas, sociales, culturales y demás que empiezan también a generar conflicto y mucha tensión, que bueno, se manifiestan. Pero me parece importante esto. No son solamente impulsos o frases, ¿no? Sino que son expresiones que legitiman el dominio y la anulación de las otras personas. Y eso no lo tenemos que perder de vista, ¿no? Porque hay toda una lógica detrás de estas expresiones y hay que seguir trabajando en eso. Licenciada, en el hogar, ¿cómo se trabaja esta situación? Pensando en el diálogo, pensando en la resolución de conflictos, para empezar a sembrar, ¿no? Bueno. Porque muchas veces decimos, bueno, faltan políticas, faltan funcionarios, faltan los actores sociales que trabajen en el territorio, en la prevención y demás, pero a veces demora eso en llegar. ¿Cómo sumamos desde lo chiquito, no? Además, hay dos cuestiones. Al nivel nacional del gobierno, que se ha retirado, en un estado que está distante, cortó todo, que no actúa, y a su vez que suma socialmente un discurso de odio. Bueno, eso un poco también tenía que ver con lo que decía que se naturalizan en las calles, digamos, ¿no? Como también hay desde la fundación un poco lo que dijimos una vez es cuando el discurso se disfraza de odio, en realidad tiene que ver con otro tipo de consecuencias las que hay, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero como decía recién Sime, me parece clave esto de lo que pasa en casa, de empezar con los diálogos, con la comunicación, con empezar a hablar de todas estas cosas que generan en algún punto malestar y que no se sabe cómo resolver, y empezar a pedir ayuda también, ¿no? Cuando no sé cómo reaccionar ante tal situación, o cuando algo me rebalsa, o cuando ni siquiera sé qué es lo que tengo que comunicar porque no entiendo qué estoy sintiendo, porque también pasa, ¿no? Empezar por ahí.